contarnos qué es lo que han podido investigar. La pregunta del caso es, ¿cómo así llegaron a pensar en la ciudad de Cuenca, Fernando? Porque como estamos aislados de la capital de la República y entrar a ver y a revisar este proyecto que ha costado mucha plata a Cuenca, quizás es el proyecto más caro que tiene la ciudad de Cuenca en los actuales momentos. Buenos días y bienvenido a la W. Muchas gracias. El interés personal como periodista, como legislador y ahora presidente de la Comisión de Fiscalización es que nada puede permanecer en el silencio cuando están en juego recursos de los ecuatorianos. Ya suficiente silencio ha tenido este país, más de una década, digamos 14 años de impunidad, donde no hay institución de este país, ni en el plano penal, ni civil, que se hayan interesado en investigar este caso. Incluso para los cuencanos, me duele decirlo, hoy prácticamente es un tema casi de desinterés. Han asumido una derrota, el silencio hace eso. Bueno, ya nos condujeron a esto, ahí están esas unidades moviéndose, subsidiadas, a veces vacías, pero ahí están, ¿y ya qué vamos a hacer? Ni Dios nos escucha, no hay virgen que responda a nuestras oraciones, entonces ya dejen de molestar un poco. Pero como uno es terco, persiste, y esta es mi obligación, o sea, no me pidan que yo guarde información, no me pidan que yo calle, si fui elegido para eso, para investigar, para fiscalizar y para hacer leyes. Y eso es lo que estoy haciendo, no solo en este caso, tenemos más de 60 grandes expedientes abiertos en investigación sobre temas que duelen el corazón y el bolsillo y provocan ira, iracundia de algunos, odio concentrado. ¿Yo qué voy a hacer? Ódienme nomás. Pero aquí hay miles de millones de dólares en muchos proyectos generados en los últimos 15 años que tienen que ser investigados. Y este en particular, porque estamos hablando, podrán decir qué hace la Comisión de Fiscalización metiéndose en asuntos de un gobierno local. Pues hacemos lo que nos corresponde, porque son recursos públicos. Estamos hablando de un proyecto que ahora le ha pasado una factura al Estado ecuatoriano de 290 millones de dólares aproximadamente, un proyecto que nació de 231.8 y que nació, de acuerdo con los documentos reservados que hoy hemos logrado liberar, que nació de forma deliberada, conducida por unos sabios extranjeros y ecuatorianos, dirigido de forma deliberada, reitero, para beneficiar a los franceses. Así, clarito, sin licitación, al mejor estilo de ese gobierno que ya se fue y que quiere volver. Este proyecto se adjudicó a dedo, condicionado a un crédito francés para que le adjudiquen a un consorcio francés, liderado por Alstom. Aquí están los documentos, claramente, es decir, desde los primeros informes, desde el primer informe de factibilidad que hace la compañía Artelia, que es una compañía francesa, la generosidad de estos franceses, tan lindos ellos, tan buena gente ellos, vienen y dicen, nosotros somos franceses y queremos ayudarles a ustedes. Entonces vienen y así de gratis nos hacen el estudio de factibilidad. Imagínense, qué buena gente los franceses. Y hacen el estudio de factibilidad y dicen, claro, la solución para el problema de la movilidad y del transporte en Cuenca es un tranvía que pase por el centro. Estos franceses conocían más que los cuencanos el problema. Y a partir de este punto, que es el punto de inflexión, Artelia, con el informe de Artelia, se conduce toda la negociación para un crédito de 90 millones de euros. Y lo tengo aquí, documento que estaba reservado, convenio de préstamo, entre Natixis, un banco privado francés, que es parte de la trama de corrupción petrolera del Ecuador. Ellos manejaron 10.000 millones de dólares
de la comercialización de nuestro petróleo, Natixis. Ya van a ver cuando salga el informe de Petrochina. Entonces, claro, aquí está la cartita, vean ustedes, y con documentos reservados. Esta es la carta firmada por el embajador de Francia. ¿Dirigida a quién? Al ministro de Finanzas, 4 de octubre del 2012, donde le dice, hemos decidido hacerles un préstamo de 90 millones de euros, y dice clarito, pero a cambio, la firma e imputación de los primeros contratos comerciales entre la Alcaldía de Cuenca y el consorcio de empresas francesas antes del 30 de junio de 2013. Es decir, yo te presto la plata, pero contratas los equipos y la instalación de los equipos con la empresa francesa Alstom. Y todo está así. ¿Y quién le envía la primera carta? El señor alcalde de esa época. ¿Quién? Paul Granda. Paul Granda. Aquí está la carta firmada por Paul Granda. Aquí están todos los documentos reservados. Miren cómo se firmó el convenio, la intervención de quién y esta joya que está aquí, que es la autorización para la contratación de los 90 millones de euros suscritos por el Comité de Deuda. Ya creo que me han robado el documento. No, por aquí debe estar. Es decir, el Comité de Deuda, encabezado por el representante del presidente de la República, autoriza la firma del contrato de línea de crédito de 90, aquí está, Comité de Deuda y Financiamiento, considerando que, con oficio de 6 de febrero del 2012, el Gobierno Autónomo y Descentralizado Municipal de la Ciudad de Cuenca se dirigió a la Embajada de la República Francesa solicitando que gestione al interior de los organismos del gobierno francés financiamiento para el proyecto Tranvía Cuatro Ríos de la referida ciudad. Y aquí está quienes firman, nombres y apellidos: Diego Martínez, delegado permanente del señor presidente constitucional de la República; Fausto Herrera, ministro de Finanzas; Fander Falconi, secretario nacional de Planificación; y William Vázquez Rubio, subsecretario de Financiamiento Público, autorizando la línea de crédito. Es decir, aquí está el colega legislador Bruno Segovia, que podrá explicar el resto del componente de investigación que estamos realizando, pero estos son hallazgos nuevos que no nos han querido entregar, que no le han querido entregar a la Comisión de Fiscalización. No me pregunte el colega periodista cómo conseguí, pero nada está oculto para nosotros, al menos para mí. Y aquí les traigo estos documentos. Son las perlas nuevas para la ciudad de Cuenca. Bienvenido al asambleísta Bruno Segovia. Bruno, ¿qué es lo que he encontrado? ¿Qué es lo que pasó con los estudios que cuando se presentaron a la ciudad de Cuenca, y yo de manera particular, hablando y entrevistando al exalcalde de Cuenca, Paul Granda, creo que en el año 2013 manifestaba y decía que el estudio estaba plenamente sustentado y que iba a ser sustentable para la ciudad de Cuenca? ¿Qué pasó con estos estudios? Muy buenos días. Rubén, muchísimas gracias. Fernando, buenos días. Una vez más, bienvenida a Cuenca. Ya hemos saludado a la bienvenida, pero que la ciudadanía que esté escuchando. Aunque todavía no me invita a comer. No, todavía no. Bueno, esto nace como una propuesta de solución a la problemática vial de la ciudad. Y es loable, es bueno, sin duda. Yo no cuestiono el préstamo que haga o la intervención de un gobierno para traer una obra a la ciudad. Que bueno, más bien. Hoy tenemos un gobierno que no está haciendo absolutamente nada y un ministro que no nos está atendiendo. Qué bueno que haya alguien que atienda. El problema es que lo haga bien, sin corrupción, que las cosas se hagan transparentes y claras. En ese punto me dejo claro, o sea, yo no puedo cuestionar al gobierno quién fuera si atiende a Cuenca. Si dé el aval para un préstamo, para una obra importante para Cuenca. Qué bueno, pero hagan bien las cosas. Ese es el cuestionamiento. Y es lo que decía Fernando y eso es lo que estamos reclamando. Para que no haya malos entendidos, porque si no, siempre dicen la culpa es de Correa. No, la culpa es de quienes han cometido actos de corrupción. Le escuché a Fernando hablar de
del proyecto. Efectivamente hacen un estudio en el que supuestamente van a utilizar tranvía 112.000 personas al día. Eso es lo que nos dice. De una población de 412.000 habitantes que utilizan el transporte público, el 30% iba a utilizar tranvía. Es lo que nos dijeron. Desde ahí, obviamente, los estudios no están bien, nos están engañando, alguien no nos dice la verdad. Hace otro estudio en el 2017 y ahí se establece una proyección de 34.000 a 65.000 usuarios posibles de tranvía. 5 años después, otro estudio determina la mitad de usuarios. Y la realidad, ¿qué nos dice? De 9 a 14.000 utilizan al día de hoy el transporte, antes de la pandemia. Van, es pandemia y todo, o sea, hasta 14.000 en días pico. O sea, este proyecto no es sustentable. Hay un subsidio de más de $10 millones que le cuesta a la ciudad. Y no es solución al transporte, además. No hay solución alguna, más bien es una carga pesada para la ciudad que se viene dando con este sistema tranviario. El diseño como hacen, pasan por centro histórico, no sé si se le vio como atractivo turístico. ¿Quién traza el como diseño? solución al problema. ¿Quién nos va trazando el diseño por dónde va a ir el tranvía? Una empresa ferroviaria vasca que hacía referencia a Fernando, le contratan para que haga una consultoría y ellos hacen el trazado de la vía. Se discute en diciembre del 2012, se aprueba. Pero hay algún previo examen que determine si esta es la necesidad de Cuenca, debe trazarse de esta manera, o es porque... No queda claro lo que hay, lastimosamente no tenemos documentos y ahí sí ya vamos a especular nada más. Hay comentarios que había otro estudio que decían que la solución era los buses eléctricos. No hemos encontrado esos estudios, sé que hay estudios, se presentó, pero desaparecieron, no hay. Pero voy a dejar como comentario porque no tenemos ese documento. Se hace un estudio en que dice la solución no es el tranvía, son los buses eléctricos. Porque se pueden trasladar, cambiarse las vías, etcétera, de acuerdo a las circunstancias. Pero, como le digo, esos estudios no hay. Nos informaron que había, se discutió, pero se presenta y este es el que se aprueba. Ya, la modalidad de contrato, cómo se hace, sí es cuestionable también, ya se refería Fernando. El asunto es que tiene una proyección de un costo y termina costando más de $50 millones. ¿Por qué sube el costo? ¿Qué hace que se incremente? ¿Qué hace que incremente? Hace contratos de emergencia, hay una terminación unilateral del contrato, se hace también un estudio sobre el costo de esa terminación de las obras, 32 millones, termina pagándose 48 millones, y sobre todo contratos a dedo con la figura de contratos emergentes. Eso hace que sube el costo, además, incumplimiento de parte de la administración municipal de algunas obras que tenía que hacer no hace, se amplían plazos, al ampliarse plazos suben los costos de fiscalización como 8 millones más o menos, y tenemos el conflicto en Chile por la terminación unilateral, demandas, y eso hay que contarle a la ciudadanía que no nos están dando información, algo nos están guardando. También es reservado. Todo es reservado. Ahora, ¿cuánto le hemos preguntado al actual alcalde? ¿Cuánto cuestan los honorarios de la defensa? ¿Y cuánto le costó a la ciudad? Porque ya hay resoluciones. No nos han dado. Espero que desde la comisión podamos exigir y vamos a pedirle que comparezcan para que nos den información. Algunos millones más le costó a la ciudad actitudes, por decirlo menos, negligentes de parte de las administraciones que tuvieron que ver con tranvía. Le pregunto, lo bueno que podría pasar en esta situación de Chile, en este arbitraje en donde interviene Chile, es de que no paguemos. Pero ¿qué va a pasar si pagamos? Son varios millones de dólares. Ya está resuelto, se ha perdido, eso hay que pagar. ¿Está resuelto eso? Está resuelto. O sea, hay que pagar. ¿Y por qué no nos cuentan eso? Me gustaría saber por qué no, señor alcalde, tiene usted la información, la ciudad necesita, por favor, díganos cuánto va a pagar. Son más de 30 millones, se habla. ¿Cuánto costó solo la defensa? ¿Usted pagó cuánto? No creo que sea secreto, es dinero de la ciudad. Y es un problema de la ciudad. ¿Cuánto está ordenado a pagar? Solo díganos. No le vamos a decir que es responsable usted, pero diga cuánto, ¿por qué los secretos? Que nos cuenten. ¿Cuánto más le cuesta a la ciudad el tranvía que no soluciona la problemática de la movilidad en Cuenca? O sea, si sumamos los 290 con lo que nos va a tocar pagar, y esto lo va a absorber Cuenca. ¿Por qué lo va a absorber Cuenca? ¿Dónde? ¿Quién más va a absorber? El gobierno no nos va a dar la plata para pagar lo que vamos a tener que pagar. Lamentablemente los cuencanos vamos a volver a absorber.
Fernando, usted le vimos en unos videos, fueron a recorrer en el tranvía. ¿Qué lograron obtener como información aquí? ¿Es sustentable? ¿No es sustentable el servicio? ¿Qué pasa que no se integra el transporte? Porque también el proyecto iniciaba integrado el transporte. Los estudios que no se hicieron correctamente. Desde ahí comienza la estafa Cuenca, el engaño. A ver, yo quisiera insistir en un tema. Al menos de mi parte, yo no voy a dejar un nombre fuera. Uno solo. Porque un estudio, un informe de una comisión parlamentaria no puede dejar ni la sombra, ni el apellido, ni el sobrenombre fuera. Todos los nombres tienen que estar en este informe. Aquí está el informe reservado del 22 de enero del 2013, suscrito por William Vascones. Con base a este informe, el gobierno francés y el banco Natixis firmaron el crédito de 90 millones de euros, 147 millones de dólares. Y como se puede ver aquí claramente, es decir, para otorgarnos el crédito, ya sabían, voy a leer, datos generales, presupuesto de la obra, 232 millones. Pasajeros transportados por año, 39 millones, 120.000 viajes al día. Es decir, los franceses sabían exactamente que el flujo de pasajeros sería de 120.000 por día. Es decir, ellos validaron el informe y el estudio falso, no sustentable, que ahora se prueba en la realidad. ¿Y quién más validó? Semplades, la Secretaría Nacional de Planificación, que es el máximo organismo. Estimado Bruno, amigos, ningún proyecto en el que esté incluidos recursos del Estado central y endeudamiento público pasa sin aprobación de Semplades. Es decir, la responsabilidad principal del proyecto de tranvía Los Cuatro Ríos de Cuenca es de la Secretaría Nacional de Planificación, Semplades, que aprobó la prioridad de este proyecto. ¿Quiénes levantaron los primeros estudios, ¿sí?, con esta información que podría ser falsa? Es una empresa francesa y luego una empresa vasca. La empresa francesa es la empresa Artelia, que está aquí en este informe, en este documento, que es el Convenio Específico de Cooperación Técnica Interinstitucional. Es decir, la empresa vasca toma toda la información de Artelia y otros para levantar el estudio. Entonces, estamos frente a una cadena de irregularidades, donde nosotros no podemos solo ver un componente. En la visita que hicimos ayer, hemos escuchado a quien dirige este proyecto, esta obra, que nosotros destacamos y saludamos todas las iniciativas para mejorar el proyecto. Ya estamos en ese proyecto, ya los cuencanos están. Y claro, ahora le ha tocado a la administración actual un poco generar una gran inventiva para lograr reducir los enormes costos y el subsidio que tiene la operación del tranvía. Nos han dado cifras de que aproximadamente el 80% del costo de operación es subsidiado, unos 8 millones de dólares aproximadamente. Si uno suma esto más el subsidio al transporte privado, estamos hablando de más de 10 millones de dólares que subsidia la ciudad al transporte. Ahora han desarrollado un proyecto de publicidad para reducir un poco los costos. Eso entendemos que les representa unos 500.000 dólares, lo cual me parece bien. También hemos sugerido que deberían incorporarse variables comunicacionales, culturales, históricas de la ciudad de Cuenca y del país, y no solo reducir este tema de publicidad y propaganda a lo que significan las empresas privadas y las firmas comerciales, sino también a destacar lo que es la ciudad y su historia. Es decir, yo veo un interés de la actual administración de volverle sostenible a este proyecto, y me parece muy bien, y yo creo que todos deberíamos empujar hacia allá. Pero esto no nos va a impedir investigar y determinar las responsabilidades que se cometieron antes, y en particular el peso que significa a la ciudad de Cuenca subsidiar este sistema en un 80%. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los técnicos de Cuenca? ¿Qué papel jugaron los técnicos de Cuenca dentro del estudio? Porque
Si viene una empresa extranjera, nos da haciendo los estudios, ¿cómo se contrasta? ¿De dónde sale la información? ¿Qué papel juegan los técnicos? ¿Algo o alguna opinión deben haber hecho dentro de estos estudios? ¿Observaciones, participación, aprobación? ¿Qué pasó en la investigación, Bruno? Bueno, la Universidad de Cuenca es una de las mejores del país, excelentes profesionales y técnicos. No fueron escuchados, hicieron observaciones algunos, pero ¿quién hizo los estudios de empresa extranjera? Ya, el contrato en la forma como está se refería a Fernando. Yo insisto que hay que analizar todas las partes de este proceso y establecer responsabilidades, sin duda, que nadie quede fuera. Todos aquellos que tuvieron responsabilidad, pero sí es grave cómo se manejó el sistema tranvía. Se jugó con los cuencanos, se afectó a los frentistas, centenas de personas que perdieron su trabajo, afectaron sus vidas y no se les ha dado solución hasta el día de hoy. Algunos beneficiados, algunos que otros contratistas sí salieron beneficiados. Acuérdese que hubo gente que murió, Bruno. Murió por sus negocios. Sí, alguna gente falleció, otros quedaron en la calle. Así es terrible, nos ha contado los dramas y eso también hay que buscar soluciones. El asunto ya está, hay que buscar una solución, pero no debe haber perdón y olvido. Cuenca no merece el olvido, merece la verdad. No hay que olvidarse y en eso estamos desde el empeño. Una cosa es la fase de estudios, la contractual, que es responsabilidad del señor Granda. Los cuencanos debemos acordarnos que el tranvía lastimosamente fue utilizado en forma política. Para llegar a la alcaldía de Cuenca, Paul Granda hace proyecto emblema del tranvía y ahí el apoyo del gobierno nacional de ese entonces, de Azuco y Diario. Pero ¿quién llega a la alcaldía luego? El actual ministro Cabrera hizo campaña diciendo no al tranvía. Y recordemos que viaja a Francia, viene de Francia y cambia de idea. Le vamos a invitar cordialmente a la Comisión de Fiscalización que nos cuente qué pasó en este viaje. Porque no es posible que hagamos campaña ante la ciudad en contra de un proyecto por la afección que tenía por la desconformidad social y sin embargo a los pocos días cambia y hace todo lo contrario. Alguna explicación nos debemos los cuencanos. Deben explicar. No se debe utilizar políticamente en sentido negativo. La política es sana, la política es una ciencia y un arte de servicio a los demás, pero la politiquería, cuando se denigra la política, diciendo una cosa y haciendo otra, incluso vamos a plantear una reforma constitucional para que aquel autoridad que llegue a cualquier dignidad con una propuesta de campaña y haga lo contrario sea destituida. Si alguien dijo, yo me opongo al tranvía, como ejemplo nada más, y hace lo contrario, sería un fraude de la voluntad popular. Si alguien hace una oferta en campaña y hace lo contrario de lo que sea, desde la presidencia de la República o una junta parroquial, que cometa fraude a la voluntad popular, debe irse a la casa. No nos deben engañar. Eso nos engañaron, y ahí tenemos las consecuencias, estamos viviendo los cuencanos. Pero sí hay cosas que nos llaman la atención, secretos, viajes, cuéntenos. Nos merecemos saber los cuencanos por qué cambiamos de opinión si varios meses le dijimos a la ciudad no al proyecto del tranvía para llegar a la alcaldía. Llegamos a la alcaldía y luego de un viaje cambiamos de opinión. Me imagino que posiblemente se conversó con personas expertas, le convencieron de las bondades del proyecto, posiblemente, pero cuéntenos. ¿Quiénes fueron? ¿Qué es lo que nos dijeron? ¿Por qué cambió de opinión? ¿Por qué demoró tanto el proyecto? Esa es otra pregunta y la demora nos significa costos. Son como 8 años, Bruno, la demora del proyecto. La demora, no se establecen plazos, los plazos de forma precisa en los contratos, se amplían los contratos y eso significa subir costos, como 8 millones solo fiscalización. Y las demoras en construcciones de obras civiles significó el problema que estamos ahora. Como 30 millones en Chile va a pagar, toca pagar a los cuencanos. Y que nos cuenten, porque, insisto, señor alcalde, usted conoce, yo sé que usted no trajo el problema del tranvía a Cuenca, heredó eso, pero cuéntenos, ¿qué está pasando? ¿Cuánto está pagando? ¿Cuánto más le cuesta a Cuenca el tranvía? Estamos pagando en la Cámara, en arbitraje en Chile estamos pagando. ¿Cuánto? Ya están las sentencias. Hubo un grupo de primeros abogados que fueron contratados, recordará usted, para defenderlos. Nosotros le entrevistamos al doctor Carlos Castro hace pocos días y le preguntamos sobre este problema. El contrato de ellos se acabó hace rato. ¿No sabe qué pasa? Sí, pero permítame contarle. Yo no quiero dar nombres por el derecho a la defensa, aunque es conocido de todos, pero vamos a invitarles a la comisión. Se hacen 4 contratos con 4 abogados.
para eventuales defensas, para lo que podría haber. Pues, la ley de contratación pública establece reglas claras. ¿Para qué contrata? Contratan 4 abogados, se paga 75.000 a cada uno, adelantado. ¿Cómo no? Nunca se paga adelantado. Se da una parte al final de que realice el trabajo, se le paga. Acá se le da 75.000 a cada uno. ¿Y qué es lo que dice el contrato? Para que establezca la defensa de posibles demandas que hubiera. Si no hay demandas, regalamos 75.000. El cuestionamiento es si hicieron el trabajo o no hicieron. Sin embargo, este proceso se fue a la Cámara de Arbitraje Cámara de Comercio de Chile. Ahí estamos. Pero se gastó $300.000. Pero sí queremos permitirles a los profesionales cuencanos, son muy conocidos, que nos expliquen en la comisión cuál fue su trabajo, qué es lo que hicieron. Porque sé que cuida la honra de todos. Lo que menos queremos, igual hay un contratista que le mencionamos el día de ayer, que me llamó. Me dijo que se había cumplido, que quería darnos información. Le dijimos, bueno, no hay problema, usted va a tener opción en la comisión, tráiganos las pruebas de descargo. Es un profesional de ingeniería civil que hizo algún contrato, incluso que nos comentaba que no le han pagado 600.000. Sí, eso sí le comentaron a ustedes que hay deudas todavía, Sí, que están hay deudas. pendientes a contratistas que se fueron y no les han pagado. Les quebraron, les quebraron. Sin pagar a los contratistas cuencanos. Uno de ellos 600.000. Entonces, vamos a conversar con todos ellos para ver qué es lo que sucedió y ojalá haya solución para ellos. Fernando, ahora el tema es, ustedes han recabado toda la información. En lo que han revisado encuentran anomalías, pero ¿cuándo va el proceso ya de convocación o de convocar a quienes están involucrados en todo este proceso del proyecto hermoso que tiene Cuenca, el tranvía de los 4 ríos de Cuenca? ¿Cuándo van a empezar a dar sus versiones? Hago un resumen rapidito. La propuesta de investigar este caso nace de inspiración del legislador Bruno Segovia, fue aprobado en el plan bianual de la Comisión de Fiscalización. Es decir, no es que a nosotros ahora, en campaña electoral, como ya empieza a decir, se nos ha ocurrido investigar el tema del tranvía. Este caso está en investigación desde hace 7 meses, en fases de compilación de información, y debo protestar enérgicamente por la negativa de algunas instituciones y también del gobierno autónomo descentralizado de Cuenca de no entregar toda la información. Contraloría también se resiste a entregar alguna información. Esta información que yo tengo acá es una cosecha muy particular, pero las autoridades se han negado a entregar información. Ellos sabrán por qué. Hoy estamos en una etapa de la presentación de los primeros hallazgos que hemos realizado como Comisión de Fiscalización y como ciudadanía. Tenemos un documento muy importante entregado por los miembros de Contraloría Social, que es un grupo de ciudadanos cuencanos interesados desde hace mucho tiempo en este tema y que han hecho un singular aporte documental para la Comisión de Fiscalización. El equipo técnico del legislador Bruno Segovia y también mi equipo técnico ha contribuido para esta fase. Ahora, para llegar a un documento final, tenemos que armar un calendario de comparecencias en los próximos días, lo que ya ha referido el legislador Segovia, donde deberán asistir los exalcaldes. Está invitado el señor Paul Granda, el señor Marcelo Cabrera, el actual alcalde, las empresas privadas, los subcontratistas, todos los relacionados, el Contralor General del Estado, los exministros de Finanzas, todos tienen que asistir, no pueden negarse a ir a la Comisión de Fiscalización. Y luego de estas comparecencias y con la información final que recabemos, el equipo técnico levantará un informe que someterá a votación del Pleno de la Comisión de Fiscalización, y ese informe, con las conclusiones y recomendaciones de ser aprobado, será remitido a la Fiscalía General del Estado, de existir evidencia en el plano penal, a la Contraloría y a otras instituciones de control, y a los ciudadanos, y a la Asamblea Nacional. Es decir, este es un trabajo inédito, ¿sí? Lo que no ha hecho la Asamblea en más de una década, lo está haciendo esta Comisión de Fiscalización. Yo por eso me siento honrado de estar aquí en Cuenca, de acompañar ese trabajo del legislador Segovia, y esperemos que en los próximos días el país pueda tener ya este informe final. Muchas gracias, asambleístas, por haber estado en nuestro medio de comunicación. Importante lo que nos van comentando, sabemos que están con una agenda bastante apretada y muy amplia.
y que esto dé frutos, y dé frutos a corto espacio de tiempo, porque es una angustia que tenemos los cuencanos de saber qué mismo pasó con un proyecto que fue altamente cuestionado durante muchos años y en silencio muchas de las cosas que ustedes acaban de mencionar. Les agradecemos por haber estado en nuestro medio, Fernando, y a usted, Bruno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos que Cuenca conozca y se merece la verdad. Ese es nuestro empeño. No, todos estamos en búsqueda de la verdad, aportar, y aquí estamos como medio para denunciar estos actos que realmente pasan una factura y una factura muy cara a la ciudad de Cuenca. Son las 7:36 en AW. Inicio de espacio publicitario. ¿Quieres seguir formándote profesionalmente para potenciar